lo profundo de las montañas han vivido desde hace tiempos inmemorables los llamados Yatagarasus, unas extrañas aves de 3 patas que adoptaron la forma humana y que construyeron su propia sociedad. El nombrado Kin'u o Cuervo Dorado ostenta la máxima autoridad en el reino de Yamauchi y su sangre se suele heredar de padre a hijo, generación tras generación. Por muchos años, los Kin'us han traído prosperidad a su pueblo. Sin embargo, no se han podido librar de aquellos que codician su trono. Por lo general, las intrigas llegan a su apogeo en la elección de la consorte del príncipe heredero, una competencia feroz donde varias damas nobles pelearán por el título de la esposa del futuro Kin'u. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado El Cuervo no elige a su amo. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. La historia inicia con la celebración del rito de ascensión, un evento que tenía como objetivo reunir a las 4 candidatas oficiales a ser la consorte real. Entre las princesas se hallaba Lady Hamayu, la primera hija de la Casa Sur, Lady Masuho no Suzuki, la primera hija de la Casa Oeste, Lady Shiratama, la tercera hija de la Casa Norte, y la recién nombrada Lady Asabi, segunda hija de la Casa Este. En un plazo de 1 año, una de las 4 chicas sería elegida. Mientras tanto, permanecerían en el Palacio de los Cerezos, en espera de ser favorecida por el príncipe heredero. Con la presentación terminada, la princesa Fujinami se acercó a saludar a Lady Asabi, su amiga de infancia, y a la cual le mostró su apoyo para que se convierta en la futura esposa de su hermano mayor. Ah, caray, eso sí me interesa. Aquella interacción molestó a Lady Masuho no Suzuki, quien en un tono de desprecio le dijo que la emperatriz usó su nombre para insultar al príncipe, ya que como todos lo sabían, las flores de Asabi solían embriagar a los tontos caballos que se las comían. En el transcurso de los días, la rivalidad de las 4 candidatas se hacía más evidente. En especial, la falta de preparación e inocencia de Lady Asabi fueron motivo de constantes burlas, no solo de sus contrincantes, sino que también de las numerosas doncellas que las acompañaban. Sorprendentemente, Lady Hamayu intentó consolarla, de tal manera que le acabó contando sobre el pasado del zopenco príncipe heredero. Por ese entonces, el hermano mayor del actual príncipe era el favorito en ser el sucesor del Kin'u. No obstante, los sacerdotes reales terminaron eligiendo al segundo príncipe, a pesar de que este era el pequeño bebé de una concubina. Esa decisión enfureció a la emperatriz, debido a que su inteligente hijo acabó siendo reemplazado y obligado a convertirse en un monje por el simple rumor de que el príncipe zopenco era un verdadero Kin'u. ¡Oh, por Dios! En otro escenario, Yukiya, uno de los 3 hijos del jefe de la aldea Taruji, fue brutalmente golpeado por unos abusivos cuervos centrales, los cuales quisieron pasarse de listos al negarse a pagar los dulces que se comieron. El inteligente muchacho delató a sus agresores en medio de la celebración del regreso de Genya, el señor de la Casa Norte, donde además contaban con la presencia de Lord Natsuka, el respetable monje del Templo del Espejo Cristal. Como era de esperarse, Yukiya cobró su venganza. Sin embargo, él nunca imaginó que sus acciones llamarían la atención de Lord Natsuka, quien se atrevió a proponerle a sus padres para que este sea el nuevo asistente del príncipe heredero. Lamentablemente, el astuto muchacho se vio forzado en aceptar, y aunque él no tenía intenciones de sobresalir entre sus hermanos, eso no cambiaba el hecho de que Ichiruya, un viejo conocido, esparciera el rumor de que el adoptado hijo del jefe de la aldea quería ocupar el puesto de su hermano mayor. Con el propósito de apaciguar los rumores, Yukiya se enfrentó a solas con Ichiruya, y tras darle una merecida lección, le advirtió que no hablara mal de su familia. Con aquel asunto bajo control, el astuto muchacho se despidió de su madre y partió a la corte imperial, acompañado de Lord Kie. Sumio, el guardia personal de su alteza, fue quien recibió a Yukiya, pero también se encargó de llevarlo a presentarse con el príncipe heredero. En lo profundo del Palacio Amanecer, este finalmente conoció a Natsuki Hiko, el verdadero Kin'u de Yamauchi. ねえおじい様、どうして金羽が生まれると山内に災いが起きるのですか？
Para sorpresa del muchacho, el príncipe le asignó de inmediato varias tareas que debía seguir a pie de letra. En cuanto él, junto a Sumio, salieron por unas horas del lugar. El pesado trabajo fue minuciosamente completado por Yukiya, el cual parecía que estaba siendo explotado. No obstante, todo había sido una prueba, que al pasarla, se ganó la confianza de Su Alteza. Durante medio mes, Yukiya continuó realizando sus tareas, pero entonces un día, el príncipe lo sacaría de su palacio, y ocultos entre los arbustos, espiaban a las candidatas a ser su consorte real. Excepto por la ausencia de Lady Hamayu, las otras princesas disfrutaban de una amena reunión, hasta que de repente, un pequeño ruido hecho por el par de fisgones terminaría asustándolas. Para no ser descubierto, Su Alteza Kazukihiko sacrificó al astuto muchacho y lo empujó desde lo alto del acantilado para distraer a los guardias mientras él escapaba. ¿Acaso no lo viste venir? Por suerte Yukiya no fue retenido por mucho tiempo, pero su repentina transformación a cuervo alteró a Lady Asabi, quien perdió la compostura porque era la primera vez que veía aquel cambio. Más tarde, el príncipe Kazukihiko acabó enterándose que la facción de la emperatriz había convocado una conferencia imperial. De inmediato, junto a Yukiya, fueron al salón de reuniones, pero antes de poder ingresar, se toparon con Rokon, el escolta del príncipe Natsuka. Por suerte, Su Alteza no tuvo la necesidad de luchar, y mediante el poder del Kino, abrió la puerta dando una simple orden. Dentro del lugar, Shion, la secretaria del emperador, había llamado a los señores de las 4 casas y bajo la instrucción de la emperatriz, planeaban elegir nuevamente al príncipe heredero. Lamentablemente, aquel plan no prosiguió. En cambio, Su Alteza Kazukihiko le dijo a su padre que su labor como monarca había terminado. Para evitar que haya nuevamente un intento de conspiración, el verdadero Kingu mandó encerrar a su padre. A la par hizo que su hermano mayor le jurara su lealtad frente a los ministros que lo apoyaban. Por último, les prometió a los líderes de las 4 casas que haría a una de sus hijas su esposa antes de la ceremonia de coronación. Tras calmarse la situación, el príncipe Kazukihiko llevaría a Yukiya a festejar sus logros en un establecimiento del Distrito Rojo. Aquel desvergonzado acto había sido una estrategia para atraer a los enemigos de Su Alteza. ¡Por Dios, qué gran idea! Por lo que al salir de madrugada, ellos se vieron rodeados por un grupo de asesinos a sueldo. Como era de esperarse, Sumio salió de su escondite y se enfrentó ferozmente con los numerosos maleantes. Desgraciadamente, ninguno de los asesinos sobrevivió, incluyendo a aquellos que fueron capturados y que posteriormente murieron envenenados. El sangriento escenario fue demasiado para Yukiya, quien se desmayó de la impresión. Sin embargo, al despertarse, escucharía la explicación del príncipe heredero. Evidentemente, la facción de Natsuka, a los cuales se les incluía la emperatriz y todos los miembros de la Casa Sur, eran los principales sospechosos del reciente atentado. Dado que Su Alteza Kazukihiko se hallaba rodeado de enemigos, le propuso al astuto muchacho que se convierta en su asistente, ya que a diferencia de los numerosos sirvientes que ha conocido, ha sido el único en completar sus tareas y estaba más que seguro que jamás lo traicionaría. Yukiya aceptó la oferta, pero como acordaron desde el principio, solo se quedaría a su lado durante un año. Unos días después, el príncipe heredero tuvo la mala suerte de perder todas sus pertenencias en una casa de apuestas en la marginada zona conocida como Barranco. El objeto más valioso que dejó atrás fue Yukiya, quien trabajó diligentemente hasta que Su Alteza consiguiera el dinero del canje. ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Luego de haber recuperado su libertad, el astuto muchacho acompañó al príncipe y a Sumio a una residencia del Barrio Rojo. Para sorpresa de el lugar resultó ser una entrada a los miles de túneles subterráneos de la montaña central. Ahí Yukiya les contó que durante su estadía en el casino del Barranco, vio una reunión secreta de la facción de Lord Natsuka, y si bien su hermano estaba presente, Rokon fue quien lideró el asunto. El imponente escolta dejó en evidencia que el ministro Kazumichi fue el autor del reciente ataque en contra de Su Alteza Kazumihiko.
Aquel grave error no se pasó por alto, y aun cuando el joven ministro Atsubusa quiso apelar por la vida del desesperado Kazumichi, Rokon no tuvo piedad y lo eliminó a golpes. Con la reciente información, el príncipe heredero pudo concluir que no hubo una mente maestra en relación a su atentado. Aún así, no bajaría la guardia y continuaría alerta a cualquier movimiento de sus enemigos. Luego de unos días, la celebración del Tanabata estaba por llegar, y con ello las candidatas a consorte real tenían la ilusión de que Su Alteza Kazuki Hiko las visite por primera vez. Cada princesa había preparado una pareja de kimonos en caso de ser seleccionada. Sin embargo, Lady Asabi tendría un regalo adicional de la princesa Fujinami, que se lo hizo llegar por medio de su Momo, su doncella personal. Un antiguo Nagoni era el objeto entregado, ya que como la princesa Fujinami sabía, su vieja amiga era excelente tocando aquel instrumento. De regreso con el príncipe heredero, este fue repentinamente sorprendido por el ministro Atsubusa, el cual solicitaba una breve audiencia con él. El joven ministro no se andó con rodeos, y le propuso a este ayudarle a subir al trono, a cambio de que cuando sea coronado, proteja a Lord Natsuka de la mala influencia de Rokon. ¿Pero qué ha pasado? Su Alteza no le dio una respuesta clara a Atsubusa, pero le comentó una labor importante. Más tarde, el festejo del Tanabata finalmente se celebraría, motivo por el cual Su Alteza Kazuki Hiko se dirigió solo al Palacio de los Cerezos. Mientras tanto, las 4 candidatas a consorte esperaban emocionadas la aparición del príncipe heredero, pero entonces la repentina llegada de la princesa Fujinami y la insistencia de esta para hacer que Lady Asabi toque el Nagoni volvería a poner celosas a las otras candidatas, en especial a Lady Masuho no Suzuki, quien molestó a la inocente chica al decirle que no seduzca a Su Alteza, así como lo hizo su ingenua madre. Una vez más, la princesa Fujinami tranquilizó a su vieja amiga. A la par, estuvo de acuerdo en dejar a su mamá por unos días a cuidados de Lady Asabi. Por otra parte, el mensaje que habían estado esperando llegó a oídos de Yukiya. De inmediato, este fue a comunicarle al príncipe heredero, el cual sin pensarlo cambió de transporte con el astuto muchacho para acudir a una audiencia con el señor de la Casa Sur. En tanto, Yukiya tuvo que pedir disculpas a las 4 candidatas por la ausencia del príncipe, además de prometerles que investigaría el asunto de las cartas perdidas que había enviado su amo. De vuelta con Su Alteza Kazuki Hiko, él consiguió asistir a tiempo al banquete de la Casa Sur, donde estaba presente el ministro Atsubusa, su hermano mayor y varios miembros de la corte que apoyaban a la emperatriz. La incómoda reunión se llevó a cabo sin ninguna novedad, y aunque la presencia del príncipe heredero arruinó el ambiente, quería que sus enemigos entendieran que este es la máxima autoridad del reino. En un cambio de escena, Lady Shiratama empezaría a actuar y se atrevió a chantajear a su contrincante de la Casa Sur para que ella desista en convertirse en la consorte real, o si no revelaría sobre su secreto pasado. Lamentablemente, Lady Hamayu se vio forzada en cooperar y permitió que Lady Shiratama decida por esta. Mientras tanto, la ingenua Sumomo le hizo un favor a su nueva ama y le entregó una carta que había traído del exterior del palacio. Aquel escrito fue malentendido por Lady Shiratama, la cual acusó a la candidata de la casa este de estar comunicándose con el príncipe. La furiosa chica no se contuvo más y empujó a Lady Asabi dentro del profundo estanque. ¡Ya valió madres entonces! Por suerte, Lady Masuho no Suzuki rescató a la inocente princesa, y si bien esperaban una disculpa de Lady Shiratama, nunca imaginaron que ésta les dijera que la Casa Sur y la Casa Norte se habían unido. Tras lo sucedido, Lady Asabi le contó en privado a Lady Masuho que el contenido de la carta era para saber sobre su madre. Sin embargo, al no haber averiguado nada, la candidata de la Casa Oeste le reveló que al igual que ella, su progenitora fue una candidata consorte llamada Ukigimoto. Por ese entonces, la hermosa mujer logró enamorar al actual rey gracias a su talento al tocar el koto. No obstante, Lady Yusemi
o más bien dicho la emperatriz, le tendió una trampa al rey, y como resultado logró concebir a Lord Natsuka. En cuanto a Lady Ukigimoto, tuvo que regresar a su hogar y olvidarse del emperador. De vuelta con su alteza Kazukihiko, este le presentó a Yukiya a Katsumi, el nuevo jardinero de su palacio, y quien de momento lo ayudaría con sus tareas. Por otro lado, la ingenua Sumomo fue sorprendida por alguien que le empujó desde uno de los balcones del Palacio de los Cerezos. Su repentina muerte fue objeto de investigación de los guardias imperiales y de Sumio, quienes no creyeron el rumor acerca de que se suicidó por haber estado teniendo contacto con una persona del exterior. Mientras tanto, Yukiya junto a Kazumi se hallaban merodeando en los alrededores del Palacio de los Cerezos, y tan solo con observar a las candidatas, el astuto muchacho se daría cuenta que Kazumi conocía muy bien a Lady Shiratama. Esa madrugada, lamentablemente un intruso despertaría a las jóvenes candidatas, pero a consecuencia de sus actos, aquel sujeto acabó siendo asesinado. La sangrienta escena fue vista por Lady Shiratama, la cual estuvo por desmayarse, y aunque estaba débil, no dejaba de susurrar que no era él. Con lo sucedido, el ambiente del Palacio de los Cerezos se ensombreció, de tal manera que Lady Hamayu, en compañía de las demás candidatas, fueron a visitar a Lady Shiratama, quien se veía bastante alterada, debido a que el fallecido intruso resultó ser Kazumi, el hombre que amaba. Cuando apenas tenía 4 años, el señor de la Casa Norte puso todas sus esperanzas para que ella sea elegida como la futura emperatriz. La estricta rutina de estudios que seguía a Lady Shiratama no le molestaba en absoluto, pero entonces un día notó que alguien le traía bellas flores de su balcón. Aquel muchacho era su jardinero Kazumi, del cual fue poco a poco enamorándose, hasta el punto de que éste le propuso ir antes de que sea presentada en el rito de ascensión. Desgraciadamente, Lady Shiratama se negó a huir y cumplió con su deber. Sin embargo, Kazumi no se había rendido, y mediante una carta la citó en la próxima luna nueva a encontrarse en el establo del palacio. Perder al hombre que amaba parecía que había enloquecido a Lady Shiratama, tanto así que comenzó a alardear acerca de que se casaría con el príncipe heredero gracias a la ayuda de la princesa de la Casa Azul. Esas palabras fueron desmentidas por Lady Hamayu, quien, cansada de todo, reveló que ella es la hija de los antiguos líderes de la Casa Azul, o más bien conocidos como los responsables del asesinato de la madre de Su Alteza Kazukihiko. ¡Oh, por Dios! Su tío, Lord Toru, el actual señor, puso fin al problema tomando la vida de su hermano y su cuñada, en cuanto ella fue despojada de su rango y le cortaron su tercera pata para que no vuelva a ser humana, debido que apenas era una niña, pudo librarse de su castigo y tras reencontrarse con su tío, le propuso que le reconstruya su rango. A cambio, haría lo que sea por la Casa Azul. De ese modo, Lady Hamayu tenía como misión asesinar al príncipe heredero, pero lamentablemente falló, ya que éste se dio cuenta y nunca se presentó. Con aquel plan expuesto, a Lady Hamayu no le quedó más que huir, pero antes les dijo a las otras chicas que no se confundan y dejen a un lado su felicidad. Por otra parte, el ministro Azubusa desesperadamente le rogó a Lord Natsuka que destituya a Rokon, ya que a su perspectiva, el imponente guardia era un tipo despiadado. Por desgracia, el joven ministro no fue escuchado, pero mientras se retiraba del sitio, apareció de sorpresa Rokon. Una feroz pelea se dio inicio entre los dos hombres, y si bien el guardia de Lord Natsuka lastimó gravemente a su contrincante, Azubusa consiguió escapar. La noticia de que el joven ministro se hallaba agonizando llegó rápidamente a los oídos de Su Alteza Kazukihiko. Este, preocupado, se dirigió acompañado de Sumio y Yukiya al edificio de reuniones del Distrito Rojo. Lamentablemente, el reciente ataque fue todo un engaño, orquestado por el ministro Azubusa, el cual fingió estar herido para desarmar al príncipe heredero y a Sumio. Por suerte, Yukiya se había quedado afuera de la habitación, y al darse cuenta de la trampa, intentó escapar del grupo de bandidos
metiéndose a los túneles subterráneos de la montaña central. El astuto muchacho logró encontrar una salida. Sin embargo, la poca información que tenía de los aliados de Su Alteza le impedían buscar ayuda. Pese a las circunstancias, Yukiya no se dio por vencido, de tal manera que al pensarlo, tuvo una pequeña idea a dónde ir. En tanto el príncipe heredero se hallaba en gran peligro, pero antes que pereciera a manos del enemigo, se presentó Rokon. El imponente guardia salvó a Su Alteza Kazukihiko y junto a sus hombres capturaron al ministro Asakusa. ¿Pero qué ha pasado? Con la situación bajo control, finalmente se hizo presente Lord Natsuka, quien preocupado comprobó primero que su hermano menor estaba bien. Para asombro de Yukiya, ambos príncipes llevaban una estrecha relación, y aunque parecía que se odiaban, la verdad era que Lord Natsuka se hizo líder de su facción para controlar y purgar a todo aquel que planeaba atentar en contra del príncipe heredero. El agradable momento fue opacado cuando a Lord Natsuka se le escapó que Yukiya era el nieto del señor de la Casa Norte, es decir, su madre era la segunda hija de Lord Genya. El astuto muchacho comprendió que Su Alteza Kazukihiko sabía desde el principio cuáles eran sus raíces, y se molestó con él por querer que alguien que llevaba la sangre de la Casa Norte sea su leal mediador. Un fuerte golpe lanzado por Rokon calmó un poco a Yukiya, e intentó hacer que éste entre en razón al llevarlo al sitio donde encerraron al ministro Asakusa. Sorprendentemente, el joven ministro confesó que él planeó todo en el reciente ataque, y aun cuando el astuto muchacho insistió que Lord Natsuka se aprovechó de su lealtad, la verdad era que Asakusa se había enterado desde hace algún tiempo que éste siempre fue aliado del príncipe heredero, de modo que decidió actuar en su lugar, y pese a que falló esta vez, se aferraba a su sueño de que Lord Natsuka sea coronado como King-U. El descabellado comportamiento del joven ministro asustó a Yukiya y le hizo entender sobre los planes que tenía Su Alteza para él. En un parpadear de ojos, los meses pasaron volando, y en el patio del Palacio de los Cerezos se iba a celebrar una pequeña reunión por el cambio de estación. Inesperadamente, se presentó un hombre enmascarado, que al revelar su identidad, resultó ser Su Alteza Natsuhiko, el cual estaba listo para elegir a la consorte real. Sin perder tiempo, este nombró a Lady Shiratama, y frente a los presentes, le preguntó si alguna vez ha tomado sus propias decisiones, pero también quería saber qué iba a hacer con el pequeño que estaba en su vientre. Para la candidata de la Casa Norte, fue una sorpresa enterarse que estaba esperando el hijo de su amado Kazumi, y bajo el riesgo de ser repudiada por su familia, decidió proteger al supuesto fruto de su amor. El príncipe heredero felicitó a Lady Shiratama por su correcta elección, de tal manera que la premió, trayendo a Kazumi delante de ella. Por suerte, el amable jardinero no había sido el intruso que asesinaron. Sin embargo, su desaparición fue a consecuencia de una grave caída mientras intentaba salir aquella noche del Palacio de los Cerezos. La siguiente en ser llamada por el príncipe fue Lady Masuho no Suzuki, a la cual le dejó en claro que no sentía nada especial por esta. Sobre todo quería que supiera que no favorecería al acaso a pesar de que su difunta madre fue parte de ella. A la vez, le recalcó que sin importar que consiguiera muchas concubinas, incluso tener presente que podía deshacerse de su persona, ella tendría que callarse y vivir solo para él. Tras pensarlo, Lady Shiratama consideró que era inaceptable quedarse a esperar el afecto que nunca recibiría. Es por eso que se cortó el cabello, como símbolo de rechazar ser la esposa de Su Alteza, y prefirió dedicar su vida al dios de la montaña. La última de las candidatas fue Lady Asabi. Mi momento ha llegado, Quien aceptó cada una de las desagradables condiciones que le impuso el príncipe por el simple hecho que se enamoró de él cuando lo conoció en su niñez. Lamentablemente, Su Alteza Natsuhiko reveló el verdadero rostro de la inocente princesa, y sus crímenes involucraban al intruso que asesinaron, el cual realmente era Kazuke, un sirviente de la casa Aquel sujeto
tenía la tarea de robarse la pureza de Lady Masuho, así como lo hizo con Futaba, la hermana mayor de Lady Asabi. Evidentemente, ese vil plan fue maquinado por la candidata de la casa este, quien estaba dispuesta a hacer lo que sea para convertirse en la esposa del hombre que amaba. Incluso fue capaz de manipular a la princesa Fujinami para que escondiera las cartas que enviaba su hermano mayor a las otras candidatas, pero también hizo que ella se deshiciera de su momo, porque a su parecer, aquella sirvienta sabía mucho de lo que hacía a escondidas. Por desgracia, Su Alteza Tsukihiko no tenía las suficientes pruebas para castigar a Lady Asabi, pero quiso que supiera que la aborrecía, a pesar de que ésta lo amaba. Con lo sucedido, el príncipe heredero parecía que faltaría la promesa que les hizo a los líderes de las 4 casas. No obstante, este había anticipado una solución, y entre las numerosas doncellas llamó a Lady Hamayu, quien estuvo escondida. A solas, él le propuso a su vieja amiga que acepte ser su esposa, y aun cuando no sentía nada especial por ella, el hecho de que no estaba ligada a ninguna de las casas la hacía su pareja ideal. Lady Hamayu estuvo de acuerdo, con la única condición que éste la deje atenderlo en su lecho de muerte. De ese modo, terminó el rito de ascensión, y con ello Yukiya estaba listo para volver a casa, pero antes se despidió de Su Alteza Tsukihiko. Tiempo después, el astuto muchacho regresó a su cotidiana vida en las lejanas tierras del norte. Aunque ya había pasado algunas semanas, a este se le volvió a hacer tarde para ayudar a los aldeanos del pueblo a cosechar los campos de ciruelas. De repente, un extraño cuervo trató de atacarlo, y a pesar de que quiso detenerlo, no consiguió hacerlo. Justo a tiempo, apareció el príncipe heredero, quien luchó ferozmente hasta capturar a su desquiciado adversario. En contra de la voluntad de Yukiya, sus padres recibieron al supuesto guardián de Su Alteza Tsukihiko. Sin andar con rodeos, el príncipe les explicó a ellos que un elixir prohibido ha estado circulando por las calles del reino. Aquella sustancia enloquecía al individuo que intentaba dejarlo, pero como no tenía mucha información de quién era el distribuidor, esperaba contar con la ayuda de Yukiya. El astuto muchacho no tuvo otra salida más que aceptar la oferta, y acompañó a Su Alteza a buscar pistas en los alrededores de la aldea Taruji. Durante unos días, el dúo no logró averiguar nada. Incluso no pudieron interrogar al cuervo capturado, debido a que se quitó la vida. En eso, una extraña conversación de un mercader llamó la atención del príncipe. Este escuchó con detalles sobre el raro fenómeno conocido como fuego fantasma. A cambio, le hizo favor al anciano de llevar sus productos a la retirada aldea de Sugo. Para sorpresa de ambos, aquel lugar había sido atacado por un monstruo con apariencia de simio. ¡Tengo miedo! Rápidamente, Su Alteza Tsukihiko acabó con la criatura. A la par, salvó a Yukiya de ser devorado por uno de esos monos que aparentaban la forma humana. Una rápida revisión les hizo darse cuenta a los dos que todo el pueblo había sido aniquilado. No obstante, encontrarían dentro de un viejo baúl a una chica que dormía profundamente. Aquella sobreviviente fue trasladada al cuartel general de la aldea Taruji y permanecería encerrada hasta asegurarse que no era un mono. En cuanto el príncipe heredero se marchó a la corte imperial a solicitar refuerzos antes de ser invadidos por esas bestias. La chica rescatada despertó, y aunque no sabía por qué estaba encerrada, les dijo a los oficiales, incluyendo a Yukiya, que ella se llamaba Koume. Además, justificaría su presencia en el sitio de la masacre, a que fue junto a su padre a entregar unas jarras llenas de sake. Por desgracia, Koume no recordaba nada desde la noche anterior, y quería saber dónde estaba su desaparecido padre. Tras corroborar que ella era una Yatagarasu, los oficiales la dejaron a cuidado de la madre de Yukiya, y si bien Koume actuó con normalidad en su estadía, el astuto muchacho no dejó de vigilarla. Como parte de sus obligaciones, Yukiya acompañó a la invitada de su madre a empacar algo de ropa en su antiguo hogar. En eso,
unos inesperados sujetos aparecieron en la residencia y bajo la excusa de cobrar la deuda del padre de Koume, querían llevarse a la chica. El astuto muchacho trató en vano de rescatar a Koume y al verse en problemas, lo único que se le ocurrió fue revelar que él era el asistente del príncipe heredero. Los dos maleantes prefirieron dejar en paz a los dos adolescentes, pero antes de retirarse, le dejaron un mensaje a su Alteza Tsukihiko, advirtiéndole que dentro de poco, Tobi del subsuelo se comunicaría con él, pero hasta entonces debía pensar una buena excusa por haber roto el pacto. Con el peligro controlado, Koume se disculpó por lo sucedido. Sin embargo, culpó a su padre de haber hecho nuevamente algo estúpido. De momento, Yukiya se marchó a informarle al príncipe heredero sobre el reciente ataque, en cuanto Koume permanecería en las oficinas de la Guardia Imperial. Lamentablemente, Su Alteza Tsukihiko no se encontraba en su palacio. En cambio, el astuto muchacho habló con Lady Hamayu, a la cual le comunicó el mensaje del tal Tobi. La consorte real no estaba muy al tanto del problema, pero había escuchado que el abuelo del príncipe y Sako, el rey del barranco, llegaron a pactar un acuerdo de no agresión. Para tomar una decisión, Lady Hamayu ordenó a Yukiya traer de vuelta a Su Alteza. A la par le prometió a este que se encargaría de proteger a Koume. De inmediato, el astuto muchacho fue a buscar al príncipe Tsukihiko, y vaya sorpresa que se llevó al encontrarlo, debido a que este había estado reparando las rasgaduras de la barrera que separaba al reino de Yamauchi del mundo exterior. Tras reforzar la barrera, amo y sirviente volvieron al palacio a amanecer, y luego de ponerse al tanto, Su Alteza planeaba aceptar la invitación de Tobi, no solo para tratar el tema del pacto, sino que también para averiguar si la gente del subsuelo sabía algo sobre las bestias con apariencia de simio. Por desgracia, Lord Natsuka se opuso a la idea, tanto así que este se ofreció ir en lugar de su hermano, pero también llevaría a Yukiya, ya que eso les garantizaba que el poder militar de la Casa Norte acudiría a su ayuda en caso de que algo saliera mal. Por el bien del reino, el astuto muchacho aceptó acompañar a Lord Natsuka. Este muchacho me llena de orgullo. Y junto a una caravana, incluyendo a Rokon, descendieron al interior del barranco. La ausencia del verdadero King-U puso furioso al señor Tobi, quien quiso anular el pacto en ese instante. De inmediato, Lord Natsuki intentó remediar su error y ofreció dejar a Yukiya como rehén, pero a diferencia de lo que esperaba, la hostilidad empeoró aún más. Como último recurso, el astuto muchacho imploró misericordia. A la vez, hizo todo lo posible para obtener alguna pista en relación a los salvajes monos. La determinación de Yukiya fue de agrado para el retirado rey Sako, el cual quiso echarle una mano, pero antes ordenó a Lord Natsuka y a sus acompañantes que salieran del lugar. El anciano le propuso al muchacho darle las pistas que buscaba, siempre y cuando éste le traiga una espiral blanca del interior de un túnel mucho más profundo de lo habitual, y para completar su misión, le otorgaría un tiempo máximo de 2 horas. Sin pensarlo 2 veces, Yukiya aceptó, y sujeta un hilo, ingresó al custodiado túnel. Al cabo de unos minutos, este pudo cruzar el trayecto sin ningún inconveniente, y sobre una montaña de huesos halló el objeto que necesitaba. De repente, 2 niños monos aparecieron a su alrededor, y en el momento que lo vieron, intentaron atacarlo. Justo a tiempo, lo salvó Su Alteza Tsukihiko, quien acabó instantáneamente con los 2 pequeños y le pidió a Yukiya que huyera lo más rápido posible. A pesar de estar sujeto a un hilo, a ellos no se les hizo fácil encontrar la ruta correcta, en especial porque parecía que la barrera del reino impedía su entrada. El tiempo que tenían para completar la misión estaba a punto de terminarse, y para empeorar las cosas, un grupo de simios lograron alcanzarlos. En medio del caos, Yukiya solucionó su problema, y mediante su olfato, siguieron el olor del incienso que medía su tiempo. El rey Sako felicitó al muchacho por cumplir su palabra. A la par, le dio la bienvenida al príncipe heredero. Como lo prometido es deuda, el anciano les contó que las bestias con forma de simio
habitaban en un espacio entre el mundo humano y el reino de los Yatagarasus, y aunque no conocía cómo lograron cruzar, sospechaba de que alguien los había ayudado. En cuanto a la sustancia que enloquecía a los cuervos, revelaron que provenía del material que trajeron. En otras palabras, el supuesto elixir era huesos triturados de seres humanos. Con la información obtenida, Su Alteza Natsuki-hiko se comprometió con el rey Sako en encontrar al tipo que hacía negocios con el enemigo, y en relación al pacto de paz, se mantuvo como se lo ha venido haciendo. Sin nada más que tratar, el príncipe junto a Yukiya regresaron al palacio Amanecer, y en conjunto a sus aliados, comenzarían con la búsqueda de Hihei, el padre de Koume, el cual resultó ser la persona que había estado secuestrando a chicas jóvenes para intercambiarlas por huesos humanos. Yukiya, Yamauchi wa ima, Houkai ni mukatte-iru. ¿Houkai? Unos días más tarde, apareció colgado el cadáver de Hihei, y dado la brutalidad del crimen, Lord Natsuka supuso que fueron la gente del subsuelo. Sin embargo, habían dejado una carta con la confesión del occiso. Con sus propias palabras, Hihei aceptó cometer los crímenes solo, y orquestó todo, debido a que el pozo de agua milagroso que pertenecía a su familia se secó. Tras haber quebrado, empezó a beber y a jugar, pero entonces un pequeño golpe de suerte le proporcionó el suficiente dinero para comprar un viejo pozo que aparentemente contenía agua medicinal. Desgraciadamente, todo había sido una mentira, y en vez de hallar el agua que buscaba, encontró en el fondo del pozo a uno de esos simios. La criatura comenzó obsequiándole a Hihei varios fragmentos de hueso que podía intercambiarlos por dinero donde un tipo conocido como médico. A cambio, este debía responder a sus innumerables peticiones. Ah, caray. Eso sí me interesa. Si bien al principio las ofrendas que solicitaban era simple comida y alcohol, con el paso de los días, la bestia quiso comerse a la mujer que lo acompañaba. Este se negó a entregar a su acompañante, pero su codicia fue más grande, tanto así que empezó a secuestrar a las chicas Yatagarasus. Con el pasar del tiempo, el apetito de la criatura no cesó, y convenció a Hihei para que guíe a un par de sus compañeros a un lugar en donde ellos puedan cazar libremente. La brutal escena le hizo recapacitar al hombre, motivo por el cual decidió cortar lazos con los monstruos, pero antes haría por última vez ese tipo de ofrenda en el pueblo de Sogo. En esta ocasión, él pidió ayuda a su hija Koume, y juntos cargaron las vasijas de sake, previamente mezclados con un potente somnífero. Aparentemente, todo salió de acuerdo a su plan, hasta que aparecieron el príncipe heredero y Yukiya. Por el miedo de ser capturado, Hihei huyó del sitio dejando atrás a su querida hija. La detallada historia demostró la inocencia de Koume, pero también Su Alteza Kazuki-hiko pudo encontrar el pasadizo que los conectaba con los simios. Sumio y Yukiya tuvieron la idea de llamar al monstruo, y tal como dijo Hihei, del interior del pozo pudieron distinguir a la criatura parlante. Como líder de los Yatagarasus, el príncipe le advirtió a su enemigo que protegería a su gente del clan mono, y aun cuando fue detrás de la bestia, aquel ser logró huir. Luego de lo acontecido, se ordenó sellar el pozo, en tanto Koume asombrosamente fue acogida por la madre de Yukiya. El astuto muchacho, preocupado, regresó a su hogar, y aunque su objetivo era persuadir a su madre para que cambie de opinión, eso no fue necesario, debido a que Koume no aceptó la amabilidad de la mujer y se retiró por su cuenta del lugar. La repentina desaparición de la chica fue notada por Yukiya, el cual no perdió tiempo y se lo hizo saber a Su Alteza Kazuki-hiko. Por otro lado, Koume se había tomado el tiempo de encontrar a su madre biológica, y para su sorpresa, la codiciosa mujer le reveló que nunca había perdido el contacto con su padre, e incluso lo había manipulado para que cumpliera con las peticiones de los monos, en cuanto ella no se ensució las manos y se quedó con el dinero de las ventas. Lamentablemente, la malvada mujer no permitiría que su hija la delate. ¡Ya valió madres! Y tras un breve forcejeo, la tomó fuertemente del cuello. Justo a tiempo llegaron Yukiya y el príncipe,
y salvaron a Koume de las garras de su madre. En ese momento, apareció el novio de la mujer, quien, enloquecido por consumir el elixir, se transformó en cuervo y atacó ferozmente a su alteza. Rápidamente, Yukiya distrajo a la bestia, y si bien trató de que el príncipe aniquilara a su oponente, a la final, este solo lo noqueó. De repente, la madre de Koume actuó sin pensar, y apuñaló por la espalda a su alteza Kazuki-Hiko. Este fue trasladado de inmediato a la residencia del Señor del Norte, y mientras luchaba por su vida, todas las personas que lo apreciaban rezaban por su bienestar. Por suerte, el príncipe consiguió sobrevivir, y después de recuperarse, este junto a Yukiya fueron una vez más a reforzar la barrera protectora. El reciente acontecimiento le hizo recapacitar al astuto muchacho, de tal manera que le juraría a su alteza servirlo hasta el último día de su vida, ya que, como le dijo Lady Hamayu, el verdadero cuervo dorado nació para proteger el reino de Yamauchi. あなたを守るということは山内を守ること。すなわち僕の故郷を守ることだ。 Así termina el anime, pero antes que se vayan, apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.